Imagina por un instante respirar sin mover el pecho, sin tomar aire, sin tus pulmones. ¿Parece imposible? Pero estamos tan condicionados a la respiración biológica que hemos olvidado su dimensión más profunda y sagrada. Lo que los monjes ancestrales sabían sobre la respiración embrionaria no busca oxígeno, sino activar centros energéticos invisibles en tu vientre. Este vídeo te enseñará a reconectar con esa memoria vital, a respirar como lo hacías antes de tener nombre o historia. Quédate, porque este conocimiento transformará tu energía más pura. Amigos, hemos asomado la cabeza a un concepto que desafía todo lo que creíamos saber sobre la vida. Esa primera chispa, ese soplo vital que nos precede, que nos conecta con el vasto océano de la existencia antes de que el aire tocara nuestros pulmones. Ahora, es momento de bucear más profundo, de desenmascarar el aliento olvidado, porque este no es un truco de respiración más, es una sabiduría milenaria, un legado que ha esperado silenciosamente el momento adecuado para ser recordado. Desde el primer instante en que llegamos a este mundo, la vida parece iniciar con un acto dramático, el llanto del recién nacido, la súbita expansión de los pulmones, el aire que entra por primera vez. Creemos que ahí inicia la respiración. Un momento. La verdad es que antes de esa primera inhalación, cuando aún flotábamos en el océano amniótico, sostenidos por el silencio líquido del vientre materno, ya había un ritmo dentro de nosotros. No era una respiración de oxígeno, sino de energía. No era un acto fisiológico, sino un movimiento vibracional profundo que nos conectaba con el flujo esencial de la existencia. A esa forma de respiración primigenia, pura, sutil, se le conoce como respiración embrionaria. Y aunque su nombre suene poético, su práctica es profundamente técnica y transformadora. Prepárate, porque este conocimiento no pertenece al mundo moderno. Es una puerta que se abre solo para quienes están listos para recordar cómo respiraban antes de ser alguien, cuando aún eras solo presencia. Hoy te llevaré al corazón de una sabiduría que ha permanecido en silencio, custodiada por tradiciones místicas que comprendieron que la verdadera energía no entra por la nariz, sino por los centros invisibles del cuerpo energético, en especial por el dantian inferior, ese útero energético donde, según los antiguos taoístas, se gesta no solo la vida biológica, sino la alquimia espiritual del ser. El eco ancestral, la historia de un aliento sin aire. Imagina por un instante que esta concepción de la respiración no es una novedad, sino un eco que resuena desde las civilizaciones más antiguas. Cuando escuchas la palabra respirar, probablemente piensas en el aire entrando por tus fosas nasales, expandiendo tus pulmones, oxigenando tu sangre. Pero, ¿y si te dijera que esa es apenas una manifestación superficial de una respiración más profunda, más sutil, más ancestral? En la historia de la humanidad, las formas más sagradas de conocimiento no eran transmitidas por palabras, sino por presencia. El maestro no enseñaba, irradiaba, y el discípulo no aprendía con la mente, sino con el cuerpo. La respiración embrionaria es uno de esos saberes silenciosos que no fueron escritos en libros, sino codificados en la postura del sabio, en la quietud de su vientre, en el modo en que su energía reposaba sin ser perturbada por el mundo. La mayoría de las personas cree que el primer aliento ocurre al nacer, pero para las antiguas escuelas taoístas, ese instante es más bien el comienzo de la separación, la desconexión del flujo universal para ingresar a una existencia fragmentada. El verdadero aliento, decían los antiguos, es anterior al aire. En los textos clásicos de la alquimia taoísta, como el Canton Ki o el Canon de la armonía entre los tres, se describe un tipo de respiración que no depende del oxígeno, sino del Ki, esa energía vital que impregna todo. Este Ki no entra ni sale en el sentido habitual, se mueve en espiral, se condensa en el abdomen inferior y circula internamente, nutriendo los órganos, equilibrando el espíritu y despertando la conciencia.
Los sabios del linaje interno, conocidos como Neidan o alquimistas interiores, afirmaban que antes de respirar por la nariz, el ser humano respira por el umbilicus espiritual, el centro energético que aún vibra en el lugar donde una vez se conectó el cordón umbilical. Desde allí, en el útero, el embrión recibía nutrición, información y energía sin esfuerzo. Esa es la respiración original, la más pura, la más olvidada. Lo fascinante es que esta concepción no es exclusiva del Tao. En el hinduismo, especialmente en el Tantra y las escuelas de pranayama sutil, se habla de la respiración sin respiración, conocida como Kechari Mudra o Kevala Kumbhaka, un estado en el cual la energía se mueve incluso cuando el cuerpo está inmóvil y el aire no entra ni sale. Los yogis avanzados entrenaban durante años para entrar en este estado, una suspensión del aliento físico que activa el flujo de prana por los canales sutiles del cuerpo, despertando centros de conciencia superiores. Incluso en el cristianismo primitivo y las enseñanzas esotéricas del Medio Oriente, se hace mención al soplo del espíritu, o ruach, como una fuerza vital que no es oxígeno, sino presencia divina. Este soplo no requiere pulmones para ser recibido. Es inhalado con el alma, no con la nariz. ¿Por qué todas estas tradiciones coinciden en que hay una forma de respirar más allá del aire? Porque comprendieron que el cuerpo físico es solo una parte de un sistema mucho más amplio y que el verdadero poder reside en el cuerpo energético. Respirar desde este cuerpo no solo restaura el equilibrio interno, sino que conecta al practicante con el campo universal, donde no hay separación entre lo que soy y lo que deseo. La respiración embrionaria, entonces, no es una técnica nueva, es un regreso a lo más antiguo, un puente hacia el estado de unidad que precede al pensamiento, a la identidad y a la voluntad. En ese estado no se busca nada, porque todo ya está presente. Los taoístas lo sabían, los yogis lo sabían, los místicos de todos los tiempos lo intuyeron en sus horas más silenciosas, que la respiración más poderosa es la que no puede ser oída, y que aprender a activar ese aliento olvidado es recordar desde el centro mismo del vientre quién fuiste antes de ser alguien. Los regalos ocultos, beneficios de la respiración embrionaria. La respiración embrionaria no busca oxigenar, busca unificar. Unificar cuerpo, mente y espíritu en una danza silenciosa donde el aire no se desplaza, pero la energía sí. Se trata de un tipo de respiración que no se siente en el pecho, sino en el vientre profundo, que no se oye porque no produce sonido, pero que transforma silenciosamente la estructura vibratoria del practicante. En un mundo donde la ansiedad ha tomado el control del cuerpo, donde la respiración se ha vuelto superficial, agitada, fragmentada, esta antigua práctica representa una vuelta al origen, un recordatorio de que no estamos hechos para perseguir el aliento con desesperación, sino para invocar el espíritu del aire desde adentro y sostenerlo con conciencia pura. Pero, ¿cuáles son esos beneficios sorprendentes que promete esta práctica? Permíteme desvelarte algunos de ellos, esos regalos ocultos que esta forma de respirar sin respirar ofrece. 1. Unificación profunda. En su esencia, la respiración embrionaria unifica. No es solo un mantra, es una experiencia directa. Al dejar de fragmentar tu atención en el aire que entra y sale, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu empiezan a danzar al mismo ritmo, el ritmo de tu esencia. Es como si todas las partes dispersas de ti mismo volvieran a su lugar de origen, creando una coherencia interna que pocas prácticas pueden lograr. Te sientes completo, entero. 2. Disolución de la tensión crónica. En un nivel más práctico, pero igualmente profundo, este aliento sutil trabaja como un bálsamo para el sistema nervioso. Las tensiones que acumulamos en el cuerpo, a menudo sin darnos cuenta, empiezan a disolverse. Esas contracciones sutiles en los hombros, en el cuello, en la mandíbula, incluso en el abdomen, que son el reflejo físico del estrés mental, simplemente se sueltan. No es algo que haces,
Es algo que permite que suceda a tu cuerpo al recordar su estado original de relajación. 3. Regeneración celular. Silenciosa. Cuando el cuerpo energético comienza a respirar de esta manera, se activa un proceso de regeneración a nivel celular. Es como si cada célula volviera a sintonizarse con una frecuencia original, una vibración de salud y vitalidad que le es innata. El sistema nervioso entra en un estado de reposo y reparación profunda, algo que la respiración superficial y agitada de la vida moderna rara vez permite. 4. Alquimia emocional. Quizás uno de los beneficios más asombrosos. La respiración embrionaria tiene un efecto casi alquímico en las emociones densas. No las reprime ni las explota, las destila. Esto significa que transforma la emoción en energía disponible. El miedo se vuelve presencia, la tristeza, compasión, la rabia, claridad. Todo esto ocurre sin que el practicante tenga que entender nada, porque esta práctica no habla el idioma del análisis, sino el del símbolo, del cuerpo y del vacío fértil. Es una liberación silenciosa. 5. Claridad mental y anclaje. Cuando tu energía se ancla en el vientre, en el núcleo, en el dantian, la mente se aquieta sin esfuerzo. No necesitas luchar contra los pensamientos. Simplemente, la fuente de la agitación se desvanece porque la atención ha sido reubicada. Te vuelves más receptivo y menos reactivo. El corazón se aquieta como si dejara de perseguir el futuro para habitar por fin el instante presente. La mente ya no es tu ama. Se convierte en tu compañera silenciosa. 6. Despertar del fuego interno. Los alquimistas internos describían cómo tras semanas o meses de práctica comenzaban a experimentar una sensación de calor suave en el bajo vientre, una especie de sol interno que no se apaga ni siquiera cuando el cuerpo está en reposo. Este calor no es físico, es energético y marca el comienzo de una transmutación, el despertar del fuego interior que sostiene la salud, la claridad mental y la expansión espiritual. Este fuego es vitalidad pura, una fuente inagotable de energía que emana desde tu centro. 7. Conexión con lo universal. Finalmente, respirar desde este cuerpo no solo restaura el equilibrio interno, sino que conecta al practicante con el campo universal, donde no hay separación entre lo que soy y lo que deseo. Te sientes parte de algo más grande, el latido del universo del que hablaban los antiguos. No como un visitante, sino como parte integral de la danza cósmica. Estos no son meros efectos secundarios. Son transformaciones fundamentales que reconfiguran tu campo desde el interior, permitiéndote habitar tu vida con una profundidad y una paz que antes te parecían inalcanzables. Activando el dantian. Cómo invocar el aliento olvidado hoy. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se accede a esta práctica? ¿Cómo activamos este aliento ancestral en nuestra vida diaria, en medio del ruido y la prisa del siglo XXI? Hablar de la respiración embrionaria puede parecer un viaje lejano, reservado solo para monjes o buscadores retirados en las montañas. Pero la verdad es que esta práctica, tan ancestral como el primer latido del universo, no requiere lugares especiales ni conocimientos avanzados. Solo pide una cosa, que aprendas a habitarte desde el silencio. La respiración embrionaria no es una técnica física, es un estado de conciencia. No se trata de mover el aire, sino de mover la energía sin mover el cuerpo. Y ese movimiento energético comienza en un lugar que para el mundo moderno ha sido relegado al olvido. El centro vital ubicado en el bajo abdomen, conocido en la tradición taoísta como dantian inferior. Este centro, que no es un órgano ni un músculo, sino un núcleo vibratorio, es considerado el útero energético del ser humano. Desde ahí se origina la vida. Y hacia ahí debemos volver si queremos despertar la vitalidad que no depende del esfuerzo, sino de la sintonía. Aquí te comparto 5 formas de llevar esta sabiduría a tu vida diaria, no como una técnica más, sino como una forma de estar en el mundo más arraigada, más profunda, más presente.
Primera, despierta tu centro cada mañana, antes de mirar el teléfono, antes de hablar, incluso antes de abrir bien los ojos. Lleva tus manos al bajo vientre, a unos 3 dedos debajo del ombligo, y simplemente respira sintiendo ese punto. No modifiques tu respiración, solo presencia el movimiento invisible. Tal vez no sientas nada al principio, pero si lo haces cada día, poco a poco el cuerpo comenzará a recordar su ritmo olvidado. Este acto sencillo tiene un impacto profundo. En lugar de iniciar el día con ansiedad y dispersión, entras en el mundo desde tu eje, y eso cambia toda la energía de tu jornada. Estás afirmando tu presencia, tu anclaje, antes de que el mundo exterior te arrastre. Segunda, haz del silencio un ritual energético. El mundo moderno está lleno de ruido, externo, digital, emocional. Pero el Dantian, el centro de la respiración embrionaria, solo se activa en la quietud. Por eso, regálate 5 minutos de silencio total cada día. No para meditar como una técnica, sino para ser testigo de ti mismo sin interferencias. El silencio no es vacío. Es espacio fértil donde la energía puede reorganizarse. Allí es donde comienzas a escuchar la respiración del alma. Apaga todo, siéntate o recuéstate y solo sé. Permite que el velo del ruido se desvanezca y que la sutileza de tu energía se revele. Tercera, lleva tu atención al vientre en momentos de tensión. Cuando sientas ansiedad, enojo, miedo, detente. No pienses, no analices, solo vuelve al centro. Coloca la atención en tu abdomen inferior y respira suavemente. Imagina que ese punto es una esfera de energía que se mantiene inmóvil, mientras todo lo demás se agita. La verdadera clave no reside en controlar tu aliento, sino en rememorar cómo respirabas antes de que el mundo te condicionara. Es un regreso profundo al origen, a tu núcleo silencioso, donde habita tu esencia energética más pura. Ahora te pregunto, ¿qué concepto de esta ancestral sabiduría te ha impactado más? Comparte en los comentarios "Respiro desde el origen" si sientes esta conexión. Suscríbete, activa la campanita y dale "me gusta" para que más personas descubran este arte olvidado. Y si esto ha despertado tu conciencia, te espera mucho más para tu bienestar diario.